Vamos con Fernando Correa, que nos tiene más. Fernando. Así es, conmigo Roniel Ortiz, él es abogado y presentó ayer en la Asamblea de Diputados una denuncia contra el presidente de la República, Juan Carlos Varela, por escuchas telefónicas. Ronnie, bienvenido. Bueno, gracias Fernando por la invitación. En efecto, el día de ayer me presenté a la Asamblea de Diputados, como te había anunciado anteriormente, a presentar esta denuncia penal por el delito de abuso de autoridad y la limitación de funciones, que va concatenado a una serie de pruebas. Yo, como te manifesté, yo no pongo ninguna denuncia si no tengo pruebas. Exacto. Y por eso yo reto desde ahorita al ministro que salió diciendo que esto puede distraer la atención, que me rebata los argumentos de las pruebas que yo presenté. Argumentos concretos y concisos. Concretos y específicos. La declaración de Julio Grael, funcionario del Consejo de Seguridad, que manifestó que Ismael Pití, alias Brad, que es el dueño del correo, de los 150 pinchazos telefónicos, con el cual se tienen presos a Gustavo Pérez, a Garús, y se están persiguiendo a los otros, esta persona se desapareció, según lo que dice este testigo, el día que el presidente desapareció en el edificio 150. Esto porque es importante, Fernando, porque dice que también 3 semanas antes que asumiera el puesto, el señor del Consejo de Seguridad, Rolando López, hasta ese momento estaba Ronnie Rodríguez y William Pití. O sea que de 3 semanas antes de asumir el mando, ya ellos estaban fraguando lo que iban a hacer. Entonces, lamentablemente, ellos confiaron en los del Ministerio Público que iban a hacer un trabajo y aparentemente el trabajo lo hicieron mal, y se lo digo, señor presidente. Las personas que usted encomendó para esta misión se equivocaron e hicieron las cosas mal. Uno, eligieron un testigo que era un mensajero, que fue a decir cosas que no debió haber dicho. Después trataron de corregirlo con un video ilícito. Son pruebas ilícitas y nuestra legislación establece que las pruebas ilícitas no caminan en nuestro proceso. Esa persona aporta el famoso correo, pero se le olvidó que Brad era Ismael Pití. Eso está certificado dentro del expediente de los pinchazos telefónicos por el mismo Rolando López. Exacto. Que me certificó en una solicitud que le hice a la Fiscalía que Brad era el seudónimo asignado a Ismael Pití. Ismael Pití es la persona que está en Washington, nombrada con $10.000 de viático, y es un cabo de la policía. Y de viático nada menos para que no le quiten ni un centavo. Entonces, ¿esto qué pasa? En los procesos penales, tú no puedes recibir testimonio a cambio de beneficios. No puedes canjear esas cosas porque eso es ilícito. Dentro de ese proceso, señor presidente, le tomaron declaración a un detenido, un exfuncionario del Consejo de Seguridad, que está detenido por un delito de droga, y no es lo mismo que a ti te juzguen, Fernando, por tráfico de droga y que te cambien la figura de posesión ilícita de droga. Son cosas totalmente distintas. Y las penas son totalmente distintas. Entonces, cosas como esa. El doctor Ernesto Pérez Valladares dio una entrevista a La Estrella de Panamá en la cual manifestó de que el señor Varela era parte del equipo que estaba pinchando los teléfonos. De igual forma, el doctor Mauro Zúñiga dio un testimonio a La Estrella de Panamá donde dijo que Varela directamente mandó que le pincharan los teléfonos. Entonces, esas son pruebas que yo aporté por los periódicos autenticados. Aporté el 2 Panamá América, donde se estableció todas las declaraciones de todos estos espías. ¿Qué resulta ser? ¿Por qué se dio el error para que el presidente, el ministro y los demás entiendan? Como de julio a diciembre, la procuradora Belfort no podía salir hasta que se venciera. Entonces, habían muchos compitiendo por ver quién brillaba más para que fuese elegido como procurador o dentro de la rosca grande del Ministerio Público. Entonces, ¿qué resulta ser? La señora Lisette Chevalier, que era la que salía en todos los procesos, ese era un reparto que yo le dio a gente que se parecía a la ruleta que hay en la feria del interior, que siempre salía el mismo número. Entonces, siempre iban al mismo despacho porque la mayoría de los procesos estaban en ese despacho. Ella es la que toma la declaración de Julio Grael. Julio Grael había dado declaración donde Marcelino Aguilar había rendido declaración y él no había dicho nada porque habían sido muy cuidadosos en las preguntas que estaban haciendo. Y como me manifestaba hoy en una entrevista la señora Mayín Correa, el abogado Gonzalo Moncada manifestó de que la fiscal llegó hasta el grado de romper la declaración de Giacomo Tamburelli, cuando Giacomo Tamburelli había dicho lo que ella no quería que se dijera. ¿Y ella dónde está? Porque ella, hasta donde vi una glosa, aparentemente trabaja con Saltarín, que es uno de los asesores del presidente. Pero eso no es el hecho. Por cada pecado que cometieron, se le va a meter su denuncia, porque me preguntaban ayer los medios de comunicación, licenciado Roniel, pero ¿por qué usted viene a presentar la denuncia? Y porque soy un ciudadano de la República de Panamá. Claro. La Constitución y la ley me tienen a mí habilitado y a cualquiera
que si yo tengo conocimiento de un hecho punible, yo puedo ponerlo al conocimiento de las autoridades. Como yo tengo acceso a todos los expedientes de Pinchazo Fernando, es lo que me permitió a mí estudiar todo esto. Sí. Ver cómo agarraron un video de un tipo que está atrás de una sábana, que vino y hizo un poco de locura, se la mandaron a la DJ, transcribieron la diligencia, pero cuando yo llamo al que transcribió la diligencia a repreguntar, yo le pregunto sobre la cadena de custodia, ¿cómo llegó esa prueba con usted? No me la mandó el Ministerio Público. Cuando yo hago que transcriban la declaración donde se obtuvo la prueba y se la pongo al presidente, dice, yo me estoy enterando hoy que el licenciado me está preguntando esto, yo no sabía que esto había sido así. ¿Por qué, Fernando? Porque si hubiese sido así, era una prueba ilícita. Y el perito estaba en la capacidad de decir, yo no puedo hacer esto porque esta prueba está contaminada. Y peor aún, aquí prevalecen los 27 primeros artículos del Código Procesal Penal del Sistema Penal Acusatorio. Eso rige a nivel nacional. Ese es un sistema garantista, donde se establece que la última ratio en cuanto a medidas cautelares es la detención preventiva. Entonces acá se ha llevado un proceso totalmente amañado, aplicando de atrás para adelante, de la 17 al final. Detención primero y vámonos a la audiencia. Yo no he querido ir a examinar los 12 tomos que la Corte habilitó que guardan relación con los 150 correos. A mí me llamó la atención, Fernando, porque yo fui investigador. Yo trabajé 14 años de mi vida en el Ministerio Público y hice mi trabajo bien y aprendí. Eso es lo que me ha dado la oportunidad como abogado de entender estos procesos. Yo tengo otros amigos que tú conoces que cuando nos sentamos, nosotros deshuesamos un caso de esto y nos damos cuenta de dónde están los errores. Entonces, eso me ha permitido a mí venir viendo cómo hacían las cosas. El testigo protegido dice, los únicos teléfonos que no se podían pinchar era el de Varela y el de Ana Matilde. Entonces, cuando cuando él llega otro día y aporta un DVD, que es una prueba ilícita, aquí Marcelino Aguilar lo que tenía que hacer era buscar a la persona que tenía la información y legalizar esa prueba por los conductos de inspecciones oculares o declaraciones juradas, dándole la protección que la ley establece como testigo protegido. Pero eso no se dio. Eso trae como consecuencia que en la próxima semana le vamos a presentar una denuncia por las cosas que han estado haciendo ilícitas dentro del expediente. El señor Grael ha sido enfático. Al señor Varela, presidente, no es Roniel Ortiz el que lo mete en el paquete. Es un testigo que citó los funcionarios que él tenía haciéndole este trabajo, que lo hicieron mal, Fernando. ¿Por qué? Porque estaban con la pasión de quién salía más en televisión, quién cogía más millones, quién torcía más brazos, quién extorsionaba más a las personas. Entonces, en ese interín se fueron, cuando salió la señora Kenia, elegida en la tómbola, ella le da una declaración a Álvaro Alvarado, donde ella establece, emocionada, cómo ella llega a ese puesto. Y ella dice que fue que el señor del Consejo de Seguridad y otro comandante la vieron dando una conferencia y que eso fue una cosa magistral y que ese era el requisito, pero eso era una falacia. La verdad es la que está en los expedientes. Por eso que hemos venido denunciando desde un principio la selectividad en cuanto a las personas investigadas. Cómo han ido torciendo el expediente, cómo han ido llevando investigaciones sesgadas, totalmente apartadas de la ley. Y nosotros tenemos audiencia el 17, 18, 19 y 20. Ese día se van a decir todas las verdades que están ocultas en esos expedientes. Las 150 personas, Fernando, me llamaban la atención, que estaban seleccionadas, pues. 40 arnulfistas, 30 PRD, no sé qué, pero dentro de esas personas incluyeron al doctor Pérez Valladares. Dentro del expediente hay correos de pinchazo del doctor Pérez Valladares que se le remiten al presidente Varela. Entonces eso no se investigó. Listo. Eso tenía que hacer el Ministerio Público, agarrarse el paquete y tirárselo a la Asamblea de Diputados, porque ese era su deber. Ahí se habla de funcionarios de la Embajada de Israel. El Ministerio Público no es competente para investigar a esa persona, porque tú no sabes si es un cónsul, si es un funcionario que tiene inmunidad por parte del gobierno. Son cosas que son muy delicadas, y esto, como era una carrera rápida que tenía que llegar a un fin, se ha llevado de esta manera. Don Roniel Ortiz, gracias. Gracias.